Kamisaki Askerumaki, Panataqini Arum Tatapta. Muy buenas noches, estimados amigos. Hoy estamos ya procediendo con la otra forma de conjugación verbal en tiempo futuro. Hoy vamos a presentar la conjugación verbal de tiempo futuro simple, Jutiri, Pache, Neymara, en la forma negativa y la forma negativa interrogativa, ¿no? Ya hicimos en videos anteriores la forma afirmativa y la forma interrogativa, ¿no? Entonces, como se ha especificado los tiempos verbales, hoy vamos a proceder en la explicación del tiempo futuro simple, forma negativa y la forma negativa interrogativa y los demás en los siguientes videos. Para ese aspecto, entonces, nos basamos en la siguiente estructura, ya la forma negativa que se denomina Haniu-Siri, que estaría bajo la estructura de Haniwa, la más la K negativa, y el marcador del tiempo futuro y el sufijo interrogativo, ¿no? Que acompaña en esta forma, en la forma negativa. Vamos a estructurar del verbo iquiña sin antes revisar la estructura de las conjugaciones verbales. Tenemos el sufijo oracional, acá tenemos los pronombres personales y asimismo los sufijos oracionales que lo acompañan. Ya decíamos en los videos anteriores que estos sufijos oracionales pueden ser con elisión vocálica o con retención o como tal, ¿no? Que también sin esos sufijos se entiende la oración. Hoy vamos a usar la forma de elisión vocálica y ahí estamos. Lo que se añade a esta forma verbal es el adverbio de negación haniwa, ¿no? Más la K negativa, ¿no? En ambos, adverbio de negación haniwa más la K negativa y las estructuras anteriores se mantienen ahí mismo, ¿no? Por tanto, vamos a iniciar con la especificación. El marcador del tiempo futuro está identificado a través de estas diéresis y los flexivos de persona que identifican las personas gramaticales, ¿no? Como tal. Por tanto, en el futuro también están los marcadores de tiempo y los flexivos de persona, identificadores o marcadores de persona gramatical del primera a la cuarta persona, ¿no? Por tanto, para buscar la raíz verbal necesitamos estructurar las siguientes reglas, ¿no? Para los de la primera columna, los pronombres singulares, identificamos la raíz verbal eliminando las tres últimas letras de cualquier verbo regular, ¿no? Y para los plurales tenemos que eliminar dos letras del final de cualquier verbo regular, ¿no? En este caso, vamos a utilizar el verbo iquiña, dormir. Ukamaja iquiña ukaluririwa qillqantañani kunjama sa seqichisayachanaka pasata qanopata ukarjamawa uihapjara iquiñani. Qaltañani ukamaj. Aquí estamos con los pronombres naya, juma, jupa, jiwasa. Y aquí estamos los plurales. Nainaka, jumanaka, jupanaka, jiwasanaka. En total 8 pronombres personales. Entonces, antes de la raíz verbal tenemos que identificar el pronombre, el adverbio de negación, haniwa, que esta vez vamos a utilizar con elisión vocálica. Si caso contrario, podemos utilizar completa, ¿no? Haniwa, y acá mismo podemos manejar normal. También podemos identificar elidiendo la vocal, que puede ser haniwa, ¿no? No hay problema. Entonces, identificamos, ¿no? Este adverbio de negación siempre va a ir acompañado de la K negativa en cualquiera de los tiempos verbales, ya sean presente, futuro, pasado, siempre aparecen esos dos. En los plurales están acá también, ¿no? La K negativa. Entonces, identificamos la raíz verbal eliminando 3 letras del verbo. La raíz verbal sería ik. Por tanto, estructuramos la raíz verbal para los 4 pronombres personales, ¿no? Después, en los plurales también eliminamos 2 letras y está lo que es la raíz verbal para los 4 pronombres plurales. Identificas la primera, después del adverbio de negación viene la raíz verbal, ¿no? Después, como decíamos, el adverbio de negación siempre va a ir acompañado de la K negativa, ahora con su vocal completa, ¿no? En este caso, serían solamente la K, ¿no? Acá, K, ¿no? Y exclusivamente, ¿no? Después de la raíz verbal. Luego identificamos las personas gramaticales. En el primero está vacío, el segundo ta, ni, ñani. Vacío, ta, ni, ñani, ¿no? Marcadores de persona gramatical, flexivos de persona. Y después identificamos el tiempo.
marcado en la primera persona con la diéresis, marcado en la segunda persona con la diéresis, la tercera no tiene. Este sufijo ne identifica el tiempo, marcador de tiempo futuro y persona gramatical de tercera persona, ¿no? Y en el cuarto está acá, ¿no? Identificado el tiempo y la persona gramatical cuarta persona. Y como en el pronombre con la forma interrogativa, el sufijo va a seguir manteniendo el sufijo interrogativo ti en la forma negativa, ¿no? En este caso, ¿ya? Acá también lo mismo, está identificado el tiempo en la primera, segunda persona y en la cuarta persona. En la tercera está marcado solo por el sufijo ni para marcar la persona gramatical, así el tiempo verbal, ¿no? Hasta ahí tenemos. ¿Cómo podemos leer ahora, no? Naya Haniwa y Kati. Humaja Haniwa y Katati. Hupa Haniwa y Kaniti. Hiwasa Haniwa y Kañaniti. Nayanaka Haniwa y Kipkati. Humanaka Haniwa y Kipkatati. Hupanaka Haniwa y Kipkaniti. Hiwasanaka Haniwa y Kipkañaniti. ¿No? ¿Cómo se traduce? Yo no dormiré, tú no dormirás, él no dormirá, nosotros no dormiremos, nosotros no dormiremos, ustedes no dormirán, todos nosotros no dormiremos, ¿no? Así se traduciría. Ahora, una característica que aparece es la unión de dos consonantes similares. Eso hay que considerar que la primera K es la raíz verbal, la segunda es la K negativa y es por eso que hay ese choque de consonantes similares, ¿no? Esto sería la estructura de la forma negativa interrogativa. Ejemplificamos en lo siguiente. De Anataña, por ejemplo, eliminamos 3 letras para raíz verbal. Acá estamos con con el adverbio, adverbio de negación haniu o haniwa para los plurales también. Acá está la K negativa y siempre van a ir los dos, ¿no? Buscamos la raíz verbal de anat, sería para los singulares. Acá están estructurados los 4. Y para los plurales serían obviamente con su vocal, ¿no? Anata, ¿no? En ese caso. Bien, por tanto, acá el pluralizador verbal, como ya hemos identificado acá, ¿no? El pluralizador verbal solo va a acompañar PX, ¿no? PX. Y después de la PX viene el K negativo para los plurales. Acá está identificado los flexivos de persona y finalmente el ti interrogativo, el sufijo interrogativo. ¿Cómo leemos entonces? ¿No? Naya haniu anatkati, hum haniu anatkatati, hupa haniu anatkaniti, hewasa haniu anatkanyaniti. Nayanaka haniu anatapkati, humanaka haniu anatapkatati, hupanaka haniu anatapkaniti, hewasanaka haniu anatapkanyaniti. Que también manteniendo su vocal, de otra forma podemos hablar igual, ¿no? Haniwa anatkanyaniti, ¿no? Este fenómeno se llama la retención y la elisión vocálica, ¿no? No habría problema si le elidimos o lo mantenemos. Entonces, ¿cuál es la estructura, no? Pronombres personales, ¿no? Principalmente, singulares, plurales. Acá está la raíz verbal, eliminando 3 letras para los primeros y 2 letras para los segundos. Solo desaparecería la ña y hasta anata sería la raíz verbal para los plurales, ¿no? Lo único que aumenta acá es el adverbio de negación haniwa más la K negativa que mantiene su vocal. Y en los plurales aumentaría el PX pluralizador, ¿no? En ese sentido. Con eso vamos entonces la forma negativa en el tiempo futuro simple y esa es su estructura como hemos mostrado, ¿no? Que tiene que cumplirse cualquier verbo regular, se puede conjugar bajo esta estructura. Cualquiera sea el verbo, siempre contando del final para buscar la raíz verbal y lo identificamos bajo el acompañamiento del adverbio haniwa y el K negativo específicamente. ¿Ok? Bien, ahora vamos con el siguiente modo, que es el modo negativa interrogativa, forma negativa interrogativa, ¿no? Que su estructura va a estar acompañada de haniti más la K negativa y el marcador de tiempo a través de la diéresis, ¿no? Entonces, de la misma forma va a estar la K negativa acompañando. Aquí estamos con los pronombres personales en ambas columnas y la identificación de la raíz verbal para esta columna. Para los singulares eliminamos 3 letras del final y 2 letras para los plurales, en este caso, ¿no? 2 letras. Entonces, ik sería para los singulares, iki para los plurales, ¿no? En este caso.
Por tanto, identificamos. El único movimiento que hace para la forma negativa interrogativa, ¿no? Supongamos que acá estamos en la forma afirmativa. Va a desaparecer estas tis, ¿no? Estas tis. Va a ir a reemplazar aquí, ¿no? Haniwa. Esta wa va a desaparecer y específicamente. Por ejemplo, la forma negativa estaba formado de esta manera, ¿no? Haniwa, haniwa, ¿no? Y al final llevaba el ti interrogativo, ¿no? La forma negativa. El cambio que hace ahora para la negativa interrogativa es, desaparecen el sufijo interrogativo ti del final, acá por ejemplo ya no hay, ¿no? Y van a ir a reemplazar a este sufijo afirmativo wa. Ya va a ser ya no haniwa, sino haniti, ¿no? Haniti. Y a través de ahí, para los singulares y plurales, se forma el mismo adverbio de negación, ya no afirmando, sino negando. De ahí su nombre, negativa interrogativa, ¿no? Porque está negando y a la vez interrogando a través de este sufijo, ¿no? Entonces, acá, como la primera persona estaba vacío, va a seguir vacío, la segunda está identificado por tal, la tercera niña, ¿no? Pues hasta ahí. Ya no lleva el sufijo wa afirmativo, tampoco el ti interrogativo en la forma negativa interrogativa. ¿Cómo leemos? ¿No? Con jamas uyarañani, naya janiti ikka, kuma janiti ikkata, kupa janiti ikkani, kiwasa janiti ikkañani. Nayanaka janiti ikipka, humanaka janiti ikipkata, humanaka janiti ikipkani, hiwasanaka janiti ikipkañani. ¿Cómo se traduciría? Yo no dormiré, tú no dormirás, él no dormirá, nosotros no dormiremos. No, acá también ahí, ¿no? Nosotros no dormiremos, ustedes no dormirán, ellos no dormirán, todos nosotros no dormiremos, ¿no? En forma de una cuestionante, en la forma negativa interrogativa. Lo único que hemos cambiado entonces es a la forma negativa, desaparecer esta ti e ir a reemplazar acá, ¿no? Es como en la forma negativa interrogativa, desaparecería esta ti interrogativa y viene a reemplazar a la wa, ¿no? Entonces, esa estructura se forma en la forma negativa interrogativa, ¿no? Esa sería la cuarta forma, ¿no? Entonces, en otro ejemplo podemos ver, por ejemplo, de la nataña de la misma forma negativa interrogativa, como estaba haniwa en la forma negativa y al final llevaba la ti, ¿no? Este sufijo ti interrogativo viene a reemplazar al afirmativo de adverbio de negación. Ahora ya sería haniti. Aquí sí ya estaría negando, por ejemplo, el no y la interrogación. De ahí viene su nombre, negativa interrogativa, ¿no? Entonces se mantiene, ¿no? Esta adverbio de negación con sufijo interrogativo, adverbio de negación con sufijo interrogativo y sigue acompañando el K interrogativo, ¿no? En todas las formas negativas y negativas interrogativas siempre va a ir el adverbio de negación más la K negación, ¿no? En su estructuración o en su formulación de conjugaciones verbales. Por tanto, acá está la raíz verbal, eliminando 3 letras para los singulares, anat sería para todos, y para los plurales sería anata, 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 manteniendo su vocal, porque hemos eliminado solamente 2 letras y mantendría su vocal, ¿no? Anata sería raíz verbal para los plurales. Y ahí se añade, por ejemplo, el pluralizador verbal. A comparación de los singulares, el plural lleva el pluralizador verbal. En algunos casos con su vocal completa como pja, en otros solamente px, ¿no? Y como los dos siempre van a aparecer en las formas negativas y interrogativas, acá está con su vocal, ¿no? Janite más k, que eso era la estructura que hemos observado anteriormente, ¿no? Y acá tenemos marcadores de persona, primera persona vacía, segunda, tercera, cuarta, y aquí ya no hay el sufijo de interrogación ti, sino que ha venido acá, ¿no? Por tanto, acá leemos Nayehaniti anatka, Humahaniti anatkata, Hupahaniti anatkani, Hiwasahaniti anatkañani, ¿no? Y en el siguiente, Naenaka Haniti anatapka, Humanaka Haniti anatapkata, Hupanaka Haniti anatapkani, Hiwasanaka Haniti anatapkañani, ¿no? Entonces, los marcadores de tiempo está identificado acá y en este otro, y a través de sus identificadores de persona gramatical, en los plurales también se produce la misma estructura. Esas son las dos formas que hoy hemos visto, la forma negativa y negativa interrogativa. Las otras formas ya están en otros videos disponibles y seguiremos subiendo más conjugaciones verbales.